Durante la época de pandemia, el trabajo desde casa se volvió un mandato para cuidar la cuarentena. Sin embargo, no sería la primera vez que al menos algunas personas trabajaban desde casa. El teletrabajo ha sido una costumbre usual en varias empresas o entre trabajadores independientes desde que el Internet y las redes sociales entraron en auge. Muchos prefieren trabajar desde casa, otros en la oficina. Pero realmente, ¿qué sería más conveniente tanto para el trabajador como para la empresa y en especial para la vida familiar del que trabaja? ¿Somos más productivos cuando trabajamos en una oficina o podemos serlo más desde la casa? ¿Son determinantes las condiciones externas o definitivamente depende del trabajador y de la empresa? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Hoy no, ¿sí? Voy a Desde silenciar. mañana. Sí, lo voy a silenciar y ya. Vale. ¿Podemos seguir viendo la película? Es mi compañero de comercio, amor. Tengo que responderle. ¿Y no has hablado con él lo de los horarios? Está en Europa, no hay forma de responderle. Y cuadramos tiempos después porque nos quedó muy difícil. ¿Y cuándo vas a arreglar eso? Hola, dame un segundo. Ya me voy a conectar, ¿vale? Dame un segundo. Hola. ¿Andreita? Jennifer. Tranquilo. Tienen fotos igualitas en el chat. Pero bueno, en fin, como te decía, no se pudo. Se está cortando. Si quieres volvemos a empezar la llamada para que volvamos a... ¿Aló? Sí, epa, ahí. Súper. Listo, como te decía, los registros del mes anterior no se han subido. No es contigo. Qué pena. ¿En qué estábamos? Esta dinámica del teletrabajo que se reforzó después de la pandemia tiene como sus ventajas y su desventaja, ¿no? Porque digamos que si bien podemos trabajar desde cualquier parte del mundo, incluso desde nuestra casa, también puede llegar a generar estos conflictos familiares. ¿Te ha pasado? Sí, o sea, sí me ha llegado a pasar, pero normalmente uno ya tiene como unos acuerdos y unos horarios estipulados para las llamadas laborales y para las reuniones. Sin embargo, pues siempre, digamos, más cuando hay una diferencia horaria, que en mi caso pues es muy poquita, son como 2 horas de diferencia, pero hay veces sí se toma como, digamos, son las 6:30 de la tarde y recibo una llamada de trabajo y pues no es que uno pues tenga que estar contestando, sino que porque es mi responsabilidad y yo sé que hay una diferencia, que ellos no siempre van a estar en mis mismos tiempos, entonces pues uno prefiere sacar de su tiempo personal para atender la llamada y de pronto ocuparse otro rato de las cosas del trabajo. Bueno, a mí no me ha pasado porque finalmente yo soy partidaria del trabajo presencial, del estar allí en su horario, en su sitio de trabajo, entonces no da ese lugar de interrumpir en situaciones familiares. Pilar, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy directora del canal Cali TV, o sea que trabajo en un medio de comunicación. Nuestro oficio implica el trabajo de campo, entonces necesitamos necesariamente que estar allí pues en el lugar de trabajo. ¿Cómo ha sido todo esto, ya que no te gusta el teletrabajo? Entonces, ¿cómo has hecho? Claro, no es que no me guste. Lo que pasa es que el teletrabajo se adecúa dependiendo de la naturaleza del de cada empresa. De cada trabajo, Ajá. de cada trabajo. En el caso nuestro, como es un medio de comunicación,
se necesita que la gente esté saliendo a la calle, un periodista tiene que estar viviendo lo que sucede para traer la información. O sea, que no podemos decirle a un periodista que trabaje desde su casa porque implica una actividad, una acción, pero obviamente hay trabajos como el de la compañera aquí, que se facilita hacerlo en casa. Pero en algún momento te ha dicho alguno de tus periodistas, como que, ay, yo puedo hacerlo desde casa, puedo hacerlo de otra forma. No me lo han dicho porque son conscientes de la necesidad de estar allí, en el canal. Entonces, es imposible pues que esté haciendo su labor desde la casa, aunque se puede de pronto alguna actividad que sí, como escribir libretos, audios y toda la cosa, pero para mí es fundamental que haya trabajo en equipo. Ajá. Entonces, por ejemplo, un editor podría hacerlo desde su casa. Si cuenta ahorita, pues hay una facilidad con los computadores, claro, que ahora se puede editar hasta desde un celular. Pero sí, para mí es fundamental que haya mucha comunicación del equipo y que junto al editor esté, por ejemplo, la productora o esté la directora del programa chequeando cómo va, dándole la curva a la edición por donde se necesita, cosa que si él está en su casa y la persona está en el trabajo, no es que no se pueda hacer, pero todo eso entraba y demora más los procesos. Sí, ¿crees que la comunicación es más efectiva estando allí? Sí. Presentes todos. Fundamental, es fundamental. ¿Así funciona normalmente el trabajo? Me parece que así funciona, es mucho más productivo, le ayuda más al personal porque si alguien tiene una duda, le dice al compañero, ¿cómo es que hago este efecto? Se pueden apoyar. Geraldine, ¿tú a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Yo soy asistente legal para unos abogados de Estados Unidos. Trabajo con ellos hace 5 años. Y bueno, pues escuchando a Pilar tiene mucha razón en el tema de la comunicación porque hay veces hay muchas trabas en el trabajo, dado a que hay veces uno no logra como conectar bien con la otra persona. Digamos, yo manejo muchos clientes y requiero que me estén mandando cosas. Y muchas veces me toca hacer como hasta 6, 7 seguimientos durante 2 semanas seguidas para tener un papel de algo importante que tengo que enviar. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, está la distancia, ¿no? Claro, entonces es muy difícil que tú estés allá con tus jefes. Sí, claro, es muy difícil, es muy difícil, pero pues obviamente el trabajo sería diferente si yo estuviese allá. O sea, ¿te gustaría presencial? No. Si estuvieras allá con ellos. No, pues a ver, es que yo empecé a trabajar a los 20 años y mi primer trabajo también fue remoto. ¿Pero era también a distancia o cómo? No, era para una empresa aquí colombiana de call center. Ese fue mi primer empleo y también fue remoto a pesar de que aquí sí había site para ir, pero como estábamos en pandemia, entonces pues a mí me tocó desde mi casa. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? No, pues la primera experiencia fue un poco abrumadora por la modalidad del trabajo, porque era un trabajo que era estar contestando llamadas todos los días, aparte estaba todo el tema de la pandemia y eso, entonces era un trabajo que era como que todo el tiempo estaba recibiendo llamada tras llamada, ni siquiera había botón para colgar. Entonces todo el tiempo 8 horas. No tenías cómo descansar, ¿no? Ni siquiera tiempo para levantarte a tomar café. Nada. Y estaba la persona hablando y no solo hablando, quejándose porque ese trabajo en la campaña que yo estaba era como de reclamos, de paquetes, de que por qué no me entregaron esto, dónde está. No, y la gente para quejarse, buenísima. Sí, obvio. Entonces, no, esa experiencia fue difícil. Yo estuve 10 meses en ese trabajo. 10 meses. 10 no meses. Te enloqueciste de chiripa. Me enloquecí un poquito. pero no, hoy en día yo digo, pues gracias a esa experiencia que tuve, porque obviamente eso también fue una escuela para mí, digamos, en términos de aprender a expresarme y diálogos y eso, como es en inglés, pues yo ya sabía inglés, yo ya era proeficiente, pero para expresarme mejor. Y digamos que eso fue como un escaloncito para tener el trabajo que tengo ahorita, que pues me es más cómodo. Obviamente no estoy así de que todo el día me están diciendo cosas, ¿no? Pero tienes que cumplir horarios. Tienes que cumplir horarios ahorita. O sea, sí, a las 8 empiezas y a las 6 terminas, ¿no? Sí, ¿o no? Los horarios están para estar disponible para mi jefe. Pero yo tengo una modalidad de trabajo que es más por cumplir unas tareas y hacer un seguimiento de los casos, entonces yo tengo que cumplir con
con unos tiempos de trabajo. La Corte de Estados Unidos tiene, digamos, de 2 semanas a 1 mes para yo enviar un documento sin que se salga de la regla. ¿Cómo iniciaste con este empleo? ¿Cómo lo conseguiste? Pues fue algo muy chistoso porque yo, pues un día ya me cansé del trabajo que tenía en el call center y yo dije, yo voy a renunciar, yo ya no aguanto más. Pues en mi casa yo inicié este trabajo en primera instancia por la pandemia y porque pues mi familia, ellos son comerciantes y en ese tiempo también hubo un incendio en el centro de Cali. Entonces, bueno, la situación como que se nos complicó y entonces yo dije, yo voy a conseguirme un trabajo, ese fue el único que conseguí. Entonces, yo dije, yo no sé qué voy a hacer, pero ya no aguanto más esto. De hecho, a mí me iba muy bien. Ahí en esos call centers hay un tema como de bonos, que por las métricas y eso. Yo estaba muy bien, o sea, mi jefe estaba feliz, yo estaba feliz, pero un día dije, ya no aguanto más. Ya era demasiada la presión. Vamos a una pausa para comerciales y ya conocemos más de sus historias. ¿Cómo lograste entonces ese trabajo en el que estás actualmente? Yo estaba en mi semana sabática, entre saber y no saber qué iba a hacer, y yo estaba viendo como posts en Instagram y me salió una historia de un compañero que conocí por ahí, pues literal no es como ni amigo mío ni nada, sino que pues lo seguía y ya, y ponía algo así tipo una propaganda en inglés de que estaban buscando personas y personal administrativo con experiencia en servicio al cliente para un trabajo que era de lunes a viernes con un buen salario. Y pues para mí eso era una cosa increíble porque yo estaba trabajando de lunes a sábados. Y ganabas menos, y ganaba muchísimo menos, entonces yo decía, no puede ser, o sea... Pero decía teletrabajo. Sí, obvio. ¿Y no te dio susto como que otra vez volver a lo mismo? No, pues ya me había acostumbrado, me había acostumbrado y ya como que la idea de tener que transportarme, estar todo el día en una oficina, porque mal que bien, pues, o sea, de pronto puede ser un poquito abrumador cuando uno no está del todo conectado con lo que está haciendo. Pero si uno tiene la oportunidad de hacer un trabajo que no le estresa, pues, que es bueno en eso y que te está aportando bienestar en tu vida desde la comodidad de tu casa, pues, ¿por qué no? O sea, sentías que ya te habías adaptado y de cierta forma sientes que así te beneficias más. Sí, claro que sí. Entonces yo envié mi hoja de vida y bueno, gracias a Dios, eso fue un proceso muy largo porque hay varios intermediarios para llegar a que te contraten, pero después de todas las entrevistas quedé yo con un muchacho que también vivía en Pereira y él empezó a trabajar también conmigo. ¿Y crees que sería difícil ahora adaptarte a un trabajo presencial, ya después de tanto tiempo haciendo teletrabajo y a remoto? Yo de hecho, yo conseguí un trabajo presencial hace 2 años para una empresa que, bueno, está por el centro de Cali. También era como una cosa que conectaba empresas de Estados Unidos aquí con personas de Colombia para que ellos trabajaran desde un site, pero trabajando para otras empresas americanas, pero eran varias. Yo trabajé como reclutadora ahí 3 meses. Tan poquito. Pero ¿cómo te fue? Me tocaba ir todos los días hasta el centro, devolverme y todos los días en una oficina que no tenía ni siquiera ventanas. No, para mí eso fue horrible. Y como yo estaba tratando de compaginarlo con mi otro trabajo, entonces pues ya yo no tenía vida, sino que era yendo y corriendo y llegando a la casa a terminar las cosas de mi trabajo. Entonces no, pues yo dije, no, yo voy a seguir con mi trabajo que me sirve, me hace bien y ya tengo mis tiempos bien, pero sí creo que, digamos, si en el futuro tuviera que trabajar presencial, ¿lo pensarías 2 veces? Pues me sería demasiado difícil adaptarme. Pilar, ¿cómo crees que puede ser uno más productivo? ¿En Yo sigo teletrabajo defendiendo o presencial? en el campo mío, obviamente a ella le favorece más estar en la casa, pero en mi trabajo yo pienso que la gente es mucho más productiva con un trabajo presencial. ¿Por qué?
porque tienen sus horarios marcados de trabajo, porque tienen áreas definidas para su trabajo. Entonces dejan lo de la casa, lo dejan a un lado y ya se concentran en lo que tienen que hacer. Entonces en las diferentes áreas está el personal y están concentrados en lo que están haciendo, me parece que les rinde más. ¿Qué es lo que yo pienso con una persona que trabaja desde la casa? Es que hay un entorno de la casa, empezando porque no se tienen que vestir, uno para el trabajo por lo menos se tiene que vestir para estar en público. Muchas veces la gente está en pijama, la pijama te invita a acostarte porque le da uno como perecita y hagamos la siestica media horita. Bueno, yo no en el caso de... O sea, puede ser como lo puedes concentrar un poquito el estar en la casa. Sí, yo pienso que sí, es muy relajado, pero se desconcentra. Uno no digamos mentira, uno está el domingo en la casa y uno se la pasa viendo la nevera a ver qué hay. Ay, voy a asomarme por aquí, me pongo a leer este periódico mientras tanto. Uno está en todo menos, porque yo a veces los domingos hago trabajo en mi casa, cierto que me llevo trabajo, pero me cuesta más trabajo concentrarme en la casa que en mi oficina. Además porque uno vive con más personas normalmente. Esa es otra cosa. Si tú eres, por ejemplo, si vives sola, tienes que desde las 10:30 empezar, ¿qué voy a preparar para el almuerzo? Entonces ya desde las 11 ya estás más en la cocina que en tu trabajo. Mientras que si uno está en la oficina, pues sabe que a las 12, de 12 a 2, o bueno, más o menos maneja pues su horario. Si uno no es el que cocina, si es la mamá, entonces empieza a oler rico, ya eso. Le empiezan a preguntar a uno cómo quiere, qué quiere, a qué hora. Donde empiece a oler a chicharrón o a sancochito o algo, ya eso solamente se le va para la cocina y se olvida uno lo que está haciendo. Si tiene niños, entonces tienes que estar pendiente de los niños. Entonces ahí, yo creo que hay momentos para todo. Hay momentos para la familia y hay momentos para el trabajo, y pienso que a nosotros nos ha ido bien así, y más en el campo de la comunicación, pues que se necesita una cosa muy dinámica y estar disponible pues para salir, hacer grabaciones o a estar editando, pasar de un editor a otro o alguna cosa así. Sí se necesita indispensablemente estar en el sitio de trabajo presencialmente. ¿Tú cómo eres más productiva? Pues lo que dice Pilar es muy importante porque es cierto, o sea, hay demasiadas distracciones en la casa de uno. Sin embargo, ¿con quién vives? Yo vivo con toda mi familia. Ay, imagínate. Yo vivo con mi mamá, mi papá, la perra, mi hermano que también teletrabaja. Ya, mi hermano también trabaja desde la casa, entonces es un mancomún todo el tiempo. Pero tú tienes un área definida para tu trabajo. Sí, o sea, tienes claro. un Un espacio. por lo menos un rincón de tu casa que esa es mi oficina. Sí, en mi habitación, Al ladito de la cama Al que lo llama lado. uno para dormir. Pero yo le quería mencionar algo, es que cuando uno ya en serio tiene como un trabajo estable, que es así de teletrabajo, que tú tienes que sí o sí rendir y tienes que sí o sí, digamos en mi caso es algo delicado porque si yo no respondo, mis jefes van a perder un plazo y les va a costar dinero y pues eso significa De que todas formas, tú tienes un medidor, o sea, ellos están chequeando tu rendimiento. el rendimiento es que si está el papel listo o no, si yo lo mandé o no a la corte. ok. Sí. Sí, Y más te allá dan de un que plazo. más allá de que cumplas unos horarios y eso, es más como responder por el trabajo Sí, que exactamente. te envían. Y si estás alcanzada, te toca seguir de largo después de las 6 de la tarde para terminar. Claro que sí, claro lo, que sí. Lo que no sucede con nosotros. No, o sea, la digamos, gente se va y al otro día tiene que seguir. Porque Hay no días que yo puedo trabajar 4 horas, como hay otros que yo puedo trabajar 14, 11 tú te das horas. tu horario. ¿Y cómo has podido conciliar ese tema de tu tiempo libre que termina uno ocupándolo muchas veces en estas labores? Lo que pasa es que allá iba yo, cuando uno ya tiene que sí o sí rendir y están las distracciones y está todo, ya uno, digamos por lo menos en mi caso, pues que yo empecé tan joven, de pronto cuando estaba más joven no le daba tanta importancia a ese tiempo que es importante para mí, Exacto. mi bienestar emocional, pues uno tiene que tener espacios para caminar, para tomar salir el a sol, cine. para hacer ejercicio y esto, entonces ya uno como que va creando una rutina que tú sabes que te va a ayudar a ti a mantenerte concentrado en tu trabajo en el momento que tienes que trabajar y también, o sea, yo siento que uno tiene que hacer el doble esfuerzo de sacar el tiempo para uno. Digamos en Sí, tiene que ser muy voluntario. Sí, y creo que Disciplina, la ¿no? disciplina La disciplina. hace parte de eso. Digamos, yo tengo mi rutina y yo sé que, digamos, mi momento de entrenar a mí no me hace falta en el día. Mi momento de hacerme mi comida tampoco. Ni siquiera mi momento de sentarme a comer.
pues son como no negociables, porque eso es importante para mi salud mental. Vamos a conocer otra historia en el podcast de Manuela y ya regresamos con esta conversación. El teletrabajo es una consecuencia o un fenómeno que se ha hecho muchísimo más frecuente en el ámbito laboral gracias a la pandemia y a lo que nos dejó este episodio tan dramático en nuestras vidas. Sin embargo, el teletrabajo, así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Hoy estoy con un invitado que nos va a contar su perspectiva y su opinión alrededor de este tema tan interesante. Bienvenido, Mario. Mi nombre es Mario Alberto Lara Estacio, yo tengo 31 años. Actualmente pues me desempeño como ingeniero industrial en una compañía de servicios. Contanos cómo fue la época de la pandemia para vos y tu búsqueda laboral. Bueno, sin duda alguna pues la pandemia fue algo que nos afectó a todos, pues fue una época donde pues muchas personas nos tocó reinventarnos. En ese momento de la pandemia había incertidumbre laboral en tu caso, estabas aprendiendo, te estabas formando, pero la parte laboral, ¿cómo iba? Cuando arrancó la pandemia, por ahí unos 6 meses, un año ya después de la pandemia, fue que yo arranqué a laborar ya en una empresa, en la empresa que estoy en la actualidad. Yo ya alrededor de unos 4 años llevo trabajando con ellos, pero empezó muy pausado, ¿no? Empezó, digamos, con unas horas. ¿Desde el inicio fue teletrabajo con esta empresa? Sí, desde el inicio y ahora en la actualidad es teletrabajo. Ya ahora, digamos, hoy en día sí pues nos toca ir más como a reuniones, pero son reuniones mensuales y pues también nos toca visitar empresas, entonces ya ahí como que sí conectamos más face to face. Y en este inicio con la empresa, ¿qué obstáculos viste al empezar a trabajar virtualmente? Digamos, a veces las empresas no le pueden a uno brindar todas las herramientas, entonces uno se tiene que ir adaptando a eso, ¿no? Y trabajar con lo que se tiene, utilizar herramientas gratuitas, uno mismo crear plantillas que le automaticen el trabajo de uno. Esos fueron como los desafíos, y digamos en cuanto al ambiente en el que tú estás, pues tú debes también, la empresa tiene responsabilidad, claro, contigo, pero tú también debes tener la responsabilidad de tener tu ambiente en las mejores condiciones, tener una buena silla, tener buena iluminación, tener bien tu espacio de trabajo, una buena mesa, una buena altura, que cumpla como con esas características mínimas ergonómicas para tú poder estar ahí largos periodos de tiempo. Ese tema son como los impedimentos que uno mismo también tiene que resolverlos, ¿no? Y si la compañía pues te los brinda, pues mucho mejor. ¿Y a nivel psicológico sentías aislamiento o sentías que todo estaba en orden? Todo en orden, porque pues yo, como te digo, más que todo he empezado a trabajar es virtualmente, ya diferente, digamos, una persona que toda su vida ha trabajado, qué sé yo, 10, 12 años, así trabajar pues en empresa. Sí, digamos, uno de los problemas a veces es las distracciones, ¿no? ¿Harías como la transición a un trabajo en un lugar o preferís continuar en teletrabajo? Sí, la haría, pero también con el componente que fuera virtual. ¿Crees que en un futuro el teletrabajo va a ser lo que manda en la parte laboral? Sí, va a tomar mucho más fuerza, pero no al 100%. Siempre también va a ser necesario, entonces híbrido, manejar modelos híbridos, diría yo. Muchísimas gracias, Mario, por compartir tu experiencia. Nosotros nos vemos pronto aquí en el podcast de Asunto de Familia. ¿Trabajar con la familia cerca entonces es una ventaja o una desventaja? No, para mí la familia es primordial. Pero trabajar cerca a... Yo diría que todos deben de tener su espacio. Porque mire, yo les digo una cosa, lo que pasa en Cali TV. He conocido compañeros que han tenido problemas en la familia y llegan a la oficina y eso es como que se desestresan, como que pensando en otra cosa, como que se meten en otro rollo y eso les ayuda. A diferencia que si se quedan en la casa rumiando su problema, y he tenido problemas de depresión. Y cuando llegan, que incluso han dicho, me voy, renuncio, no aguanto más, y yo digo, al contrario, necesitas estar aquí, trabajar, hablar con los compañeros, meterte en otro rollo. En un medio de comunicación tú sabes pues que es una varía pues todos los días, no hay una rutina, entonces que llega el uno, que llega el otro, se ocupa en otra cosa y yo siento que esa persona se va
cuando termina su jornada laboral, se va más relajada, se va más liviana. ¿Tú qué crees? ¿Desventaja o ventaja trabajar cerca de la familia? Pues, a ver, lo que pasa es que es complicado. Todo el tiempo estar cerca y digamos que, por lo menos en mi caso, mis papás de pronto no entienden muy bien la modalidad de mi trabajo. Entonces, pues no está como ese límite, pues, de que, es que estoy en reunión y por allá el televisor sonando a todo volumen. Es complicado. Entonces a mí me dice, papi, bajar un poquito el volumen, todo bien. Pero de todas maneras, pues no es como algo que sea lo peor del mundo, ¿no? Sí, no En se todo puede caso, satanizar tampoco. No, claro que no. Pues ya uno con el tiempo se va entendiendo que este es mi espacio de trabajo. Ahorita que me desocupe, que tengo un momento, me ocupo pues de escucharte o de escuchar lo que me quieres poner en Facebook o lo que sea. Pero pues no es terrible. Lo que pasa es que sí sería ideal pues uno tener su propio espacio para trabajar y ya sin interrupciones. Paula, como psicóloga, ¿qué tan conveniente es el teletrabajo, tanto para la empresa como para el trabajador? Bueno, el teletrabajo tiene sus pros y sus contras. Lo que tú comentabas es muy cierto, es muy importante tener en cuenta las funciones que realiza el colaborador. Por ejemplo, tengo muchos pacientes que trabajan como tú en asistencia legal con empresas de Estados Unidos, Europa. Tengo pacientes programadores de software, pacientes que trabajan en atención al cliente, y esos pacientes, como consiguen empleos en otras ciudades, en otros países, pues sí o sí deben trabajar en la modalidad teletrabajo. Pero esa modalidad tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué ventajas tendría para el colaborador? ¿Puedo preguntar una cosita? Es que son pacientes tuyos, o sea, ¿acuden porque el teletrabajo les ocasiona problemas? Sí, tranquila que ya voy contando. Ok, sí, porque me dejó pensando que... Sí, claro, no, tanto presenciales como también, teletrabajo, claro. Entonces, estos pacientes que acuden por teletrabajo, pues ellos han manifestado que las desventajas que tiene de trabajar en casa es de pronto el entorno en el que tienen que enfrentarse diariamente. O sea, no hay una desconexión del área familiar para incorporarse en un ámbito laboral. Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, en grandes ciudades como Bogotá, Cali, que los desplazamientos son bien extensos, entonces las personas que trabajan en Bogotá son 2 horas de ida, son 2 horas de regreso, son 4 horas de su vida que están perdiendo diariamente, mientras que los que están en teletrabajo, esas 4 horas las pueden utilizar para compartir con su familia, para realizar actividades personales, para activar los quehaceres de la vida diaria. Por ejemplo, en la China y en Medio Oriente hay un síndrome que se llama el síndrome de Karoch, y hay otro síndrome que también está en nuestro entorno, que es el síndrome de burnout. ¿Qué significan estos síndromes? El síndrome de burnout es el desgaste, estar cansado por el trabajo, pero no solamente por el trabajo, sino por los desplazamientos, los grandes, largos desplazamientos que tienen que hacer las personas para llegar a sus puestos de trabajo. Y el síndrome de Karochi es el síndrome donde las personas mueren de infarto fulminante, porque, por ejemplo, en China, ellos tienen que trasladarse 4 horas de ida, 4 horas de regreso, porque el tráfico es extremadamente fuerte, y son 8 horas de su vida perdidos en un transporte. Aparte de eso, llegan a su casa, tienen que cumplir con unos quehaceres de la vida diaria, duermen muy poco. Entonces este síndrome consiste en que ellos se enferman tanto y somatizan tanto todo lo que implica el desplazamiento y el estrés laboral, que terminan muriendo de infarto fulminante. En cuanto a productividad, ¿eso entonces se podría traducir en que uno puede ser más productivo desde la casa? Claro, perfecto. Se es más productivo trabajando desde la casa porque son menos tiempos de desplazamiento, empezando por ahí. Pero pues tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles serían los contras? Los contras serían el entorno en el que el colaborador está trabajando. Es un entorno familiar. Va a haber bulla del perrito, va a haber bulla del bebé que llora, va a haber bulla del vecino, que el vecino puso música. Y para una mujer sí que es bien difícil. Y para una mujer sí es muy difícil. Si tiene hijos, aparte de eso, tengo pacientes que tienen hijos, entonces están en su entorno laboral, pero están atendiendo los hijos, pero que la tarea del niño, claro, que tengo que servirle el desayuno, que tengo que servirle el almuerzo, tengo que servirle la cena, entonces se combina. Desde mi experiencia personal pienso que hay dos tipos de personas
y esto influye mucho en las generaciones. Entonces, la generación X, que viene aproximadamente de 1965 hasta 1980, esta generación está enfocada en trabajar desde un puesto laboral presencial. Entonces, para estas personas se les hace muy difícil poderse adaptar a un entorno de teletrabajo. Mientras que la generación X, que son la generación Y, que son los millennials, y la generación Z, que son los centennials, ellos vienen desde la era digital. Entonces ellos están muy adaptados a trabajar en teletrabajo. No quiere decir esto que no tenga unas consecuencias a nivel mental y emocional y que ellos no vayan a sentir una afectación. Los mayores trastornos que se derivan del teletrabajo son los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, el estrés, las distimias profundas. Entonces, a mi consulta acuden muchas personas, tanto del área presencial como del teletrabajo, y consultan por este tipo de patologías. Allí es donde se vuelve peligroso un poco ese tema del teletrabajo. Claro, el aislamiento. Claro, pero entonces nosotros podemos tomar medidas para evitar que esto suceda. ¿Qué puede hacer el paciente o el colaborador? Puede desarrollar su autonomía, su autocontrol y su autorregulación emocional, desarrollando técnicas de inteligencia intrapersonal, técnicas de inteligencia emocional y técnicas de inteligencia interpersonal. ¿Esto en qué consiste? Las técnicas de inteligencia intrapersonal es aprender a relacionarse con sí mismo. Cuando las personas están en un entorno estresante, y puede haber tanto estrés como en el entorno de la casa, en teletrabajo, y también hay estrés en el trabajo presencial. Entonces, esto es más cuestión de manejar estas técnicas de inteligencia intrapersonal. Desde la neuropsicología podemos ver que todo lo que sucede en nuestro cerebro nos va a afectar a nivel físico, pero todo lo que sucede en nuestro entorno y a nivel físico también nos va a afectar a nivel neurológico. Entonces, es muy importante entender que cada pensamiento, cada experiencia negativa, pues va a hacer que nosotros tengamos conexiones neuronales con una sustancia que se llama cortisol. Este cortisol actúa en cada uno de los pensamientos negativos, en cada una de las experiencias negativas, en el estrés, y ocurre lo que nosotros los psicólogos llamamos como una intoxicación por cortisol, que consiste en que tu cerebro se intoxica con esta sustancia, que es un neurotransmisor químico que también es necesario para el cuerpo, pero en exceso ya es tóxico. Entonces, esta sustancia se deriva por la médula espinal. Se somatiza, quiere decir que de la médula espinal a través del canal medular y del líquido cefalorraquídeo va a llegar a las células, a los nervios, a los músculos, a todo el cuerpo. Entonces la persona empieza a tener fatiga crónica, el cansancio, el estrés, el sentirse agobiado por el trabajo. Entonces, para evitar todas estas situaciones tenemos que hacer actividades físicas y emocionales que nos activen la producción de serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que es conocido como el neurotransmisor de la felicidad. Cuando el cortisol está muy alto, la serotonina siempre va a estar muy baja. Pero entonces todo esto pasa tanto presencial como virtual, o sea, ambas cosas. Perfecto. El problema del trabajo. Así entonces. es, porque hasta los desempleados. hasta los desempleados llegan allá. El trabajo nos va a generar estas situaciones, no solamente el trabajo, el medio ambiente en el que yo me desarrollo, todas las situaciones estresantes que se me pueden presentar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tanto en el área de teletrabajo como presencial? Tenemos que enfocarnos en que nuestro cerebro produzca serotonina. ¿Cómo hacemos para que nuestro cerebro produzca serotonina? Tenemos que hacer actividades como tomar el sol en la mañana 10 minutos, antes de las 9 de la mañana, hacer mindfulness, respiración consciente. ¿En qué consiste? En que hago ejercicios de respiración consciente, porque nosotros no oxigenamos nuestro cerebro de manera adecuada. Entonces, en la mañana, a mediodía y en la noche hacer ejercicios de mindfulness, respiración consciente, practicar yoga, practicar meditación, hacer ejercicio constante, preferiblemente en la mañana, porque si yo hago el ejercicio en la noche, neurológicamente se va a activar la adrenalina, la noradrenalina, y eso hace que vaya a estar muy activo en el momento en que me vaya a ir a dormir. Entonces es preferible hacerlo en la mañana. Hacer también ejercicios de, por ejemplo,
colorear mandalas, hacer pautas activas dentro de cada espacio que me quede o que pueda sacar un espacio dentro de la jornada laboral. Es importante hacer que mi trabajo tenga, sobre todo en teletrabajo, que mi trabajo tenga un inicio y también tenga un cierre, que yo desconecte, porque yo siempre le digo a mis pacientes, haga de cuenta que usted llegó al trabajo, así sea en su casa o en su ambiente de oficina, piense que lleva una chaqueta y esa chaqueta la lleva puesta y es la chaqueta del área laboral, pero visualice que allí tiene un atril, usted cuelga su chaqueta y cuando se va para su casa desconecta. ¿Cómo conciliar el tema de conflictos familiares que comienzan a aparecer con este tema del teletrabajo? Pues es muy importante tener una red de apoyo, manejar una comunicación efectiva y asertiva. La comunicación es esencial en este aspecto porque pues generalmente siempre se maneja una comunicación pasivo-agresiva. La comunicación pasiva es no expreso mis sentimientos, no expreso mis problemáticas, no expreso lo que siento y pues acumulo emociones negativas y esas emociones negativas en algún momento tienen que estallar o salir por algún lado y es donde me convierto en una persona agresiva. La agresividad no solamente consiste en que gritemos o que hablemos duro, también con mi comunicación no verbal o la kinestésica corporal yo puedo ser una persona agresiva. Entonces es muy importante establecer cronogramas, establecer roles dentro de la familia, porque hay varias personas que trabajan, la hermana, el hermano, el papá, la mamá, todos trabajan en teletrabajo. Entonces es muy importante establecer unos cronogramas de actividades, manejar un buen tono de voz dentro del entorno, hacer que no se nos combinen las actividades cotidianas de la vida diaria y de la vida doméstica con la vida laboral. Ejercer, que cada uno ejerza un rol dentro de la familia y también que se cree una red de apoyo y sobre todo la comunicación es lo más importante. ¿Has vivido conflictos familiares tal vez por todo esto? ¿Tú, tu hermano? No, pues en realidad pues nosotros somos una familia, somos muy unidos, no peleamos así de gritos ni nada de eso. No puedo decir que no han habido como de pronto confusiones pues en el tema de que no están tan claros de que es que si yo estoy hablando con mi jefe, usted no puede ir a poner un video en YouTube a todo volumen de un vallenato, pues lógicamente. Pero son cosas que, como dice aquí la psicóloga, pues uno comunica y ya el problema, si no es inmediatamente, se va arreglando como ya van entendiendo mejor. Exacto. Pues yo tampoco puedo pretender que de inmediato ellos tengan pues toda la idea clara de qué es lo que estoy haciendo yo. De hecho, a mí me ha tardado años en que, no, estás hablando con tu, bueno, ahorita hablamos, bueno, no, bien, todo bien. Entonces, pues ya cuando mi hermano consiguió su puesto de teletrabajo, porque él ahora también teletrabaja, mis papás ya entendían mejor la dinámica, entonces ya saben que cuando los dos estamos en la habitación, en el escritorio, estamos enfocados en el trabajo. ¿Y tienes pareja? Yo no. No. O sea, no has pasado por esos conflictos todavía, entonces. No. Vamos a ver más opiniones en futuros asuntos con Manuela y ya regresamos. Hola, mi nombre es Stephanie, tengo 24 años, me encanta el arte, me encanta viajar y me encanta la música. Hey, yo soy Samuel Siberian, un artista de la ciudad de Cali, canto música urbana y tengo 29 años. Mi nombre es Pedro Sape, a.k.a. Stone, soy artista de la ciudad de Cali, me encanta la música y nada, aquí estamos. Chicos, ¿qué piensan que después de la pandemia cambió en sus vidas con respecto a la virtualidad? Yo creo que abrió como otra manera de conseguir recursos para hacer el trabajo. En mi caso, yo pues tengo mi estudio de grabación. Entonces, de estar 24 horas llegando gente grabando, fue pausa total, o sea, no tener a nadie hasta conseguir, digamos, un proyecto donde tenía que grabar a gente a distancia. Y abrió otra puerta, donde no tienen que estar ahí presencialmente para poder crear un tema. Exacto. Hay canales, ahorita hay aplicaciones que lo permiten, pero sigo prefiriendo mejor que
En tu caso, ¿cómo fue la virtualidad y cuáles fueron los retos que enfrentaste laboralmente? Bueno, mi caso es muy particular porque yo, pues independientemente de que soy artista, también tengo como un trabajo de planta, por así decirlo. Un trabajo pues, el que llevo más de 8 años, o sea que me cogió la pandemia pues en ese trabajo. Y es industria de alimentos. Entonces yo nunca tuve que quedarme en mi casa laborando. Yo creo que personalmente yo no me aguantaría una semana entera en mi casa, encerrado. La verdad, gracias a Dios la pandemia no me afectó de esa manera. ¿Y con la música? Con la música, bueno, particularmente, y creo que hablo por muchos músicos, yo diría que la mayoría, esa época nos abrió como la mente a volvernos muchísimo más creativos, como más recursivos. Entonces, bueno, no hay forma de trabajar, no hay forma de buscar toques en vivo, no hay forma de buscar shows, hay que rebuscárnoslas para crear contenido. Entonces, yo creo que mucha gente ahí se tocó, se puso las pilas para crear contenido diverso, para mantener entretenido a toda una audiencia que estaba en el celular 24/7, en el computador 24/7. Entonces, muchos artistas buscaron muchas formas de hacerse como un centro de entretenimiento. Y en tu caso, ¿cómo viviste esta virtualidad? ¿Dónde estabas? Yo creo que a mí la pandemia, lo que decía Samu, a mí me pareció la verdad lo máximo. O sea, obviamente, yéndonos lejos de lo de la salud, el encierro para mí fue muy, muy beneficioso. O sea, yo creo que incluso como todo mi lado creativo, o donde yo más creativa me he sentido, fue en esa temporada de mi vida. Y creo que de ahí aprendí un montón que, o sea, lo que decía Stone, puedo hacer dinero desde mi casa. ¿Fan del teletrabajo? Sí, no. Yo diría que no, como todo en la vida, todo tiene que tener un equilibrio. Entonces, si de pronto uno puede llegar a una vida donde pueda tener la diversidad de trabajar por un lado y por otro, bacano. ¿Teletrabajo sí o no? Sí, total. Yo sé. Yo estoy en el medio, sí, o sea, bacano. Nosotros somos tibios. Es que, tibios. Es que ¿sabes cuál es el asunto? Que es que el estudio, mi estudio de grabación está en mi casa. Entonces yo salgo de mi habitación, cruzo un pasillo y llego al estudio. Mi pareja teletrabaja, ella está viviendo conmigo, entonces adecuamos un cuarto para que ella tenga su espacio. Entonces eso nos ha permitido también no asfixiar y desgastar pues la relación. Entonces como que sabemos aprovechar, digamos, esos dos entornos. Sigan ustedes en estudio conversando de este tema. Nos vemos pronto aquí en Futuros Asuntos. Digamos que escuchándote, Paula, todas las recomendaciones de las que nos has estado hablando, de los pros y los contras, yo no podría teletrabajar porque, por ejemplo, mi hijo no me dejaría hacerlo, ¿sí? Mi hijo tiene 6 años y si yo estoy en la casa, él está conmigo todo el tiempo, o sea, sería muy difícil manejarlo. ¿Cómo hacerlo a nivel familiar cuando nos toca de una u otra forma teletrabajar? ¿Qué edad tiene tu niño? 6. 6 años. Bueno, es muy importante tener en cuenta que ellos también tienen su rutina diaria. Ellos van al colegio y en la jornada en que ellos están en el colegio, cuando pues ya están en etapa escolar, es muy fácil porque ellos van a su colegio y nosotros nos quedamos pues en nuestra jornada laboral. Pero se complica. No están todo el día igual, ¿no? En el Okay, colegio. sí, se complica un poquito, entonces gestionar el tiempo en la mañana y en parte de la tarde, que es importante para alcanzar a hacer la mayor parte de tareas laborales, y pues después en la tarde puedas compartir con tu hijo. Pero ya se complica un poco cuando son bebés, porque pues a veces a las mamás les da pesar llevarlos a un jardín porque están muy chicos, porque no quieren pues desprenderse emocionalmente de ellos y llevarlos a alguien que los cuide, o también por protección. Entonces es muy importante que podamos tener una persona dentro del hogar que le pudiera cuidar el bebé, que le pudiera ayudar en esos quehaceres de la casa, porque pues es muy complejo, es bastante complejo. Ahora, por eso es importante tener la red de apoyo, que la familia, todos colaboren, que cada uno aporte un granito de arena, porque se sobreentiende que si yo estoy teletrabajando, pues ese va a ser el sustento para el hogar. Entonces, concientizarnos y sensibilizarnos de la importancia que tiene ese ingreso económico que representa para la casa, y que todos puedan aportar un granito de arena para que esto funcione. También es importante que todos tengamos en cuenta la importancia de la prevención en salud mental.
Yo creo que la pandemia nos enseñó eso. La salud mental había un tema, un prejuicio y muchos paradigmas alrededor de la salud mental, como es que si yo voy al psicólogo o al psiquiatra es que estoy loco, yo no necesito eso porque yo solo puedo solucionar mis problemas. Pero después de la pandemia entendimos la importancia de la salud mental y sobre todo no una salud mental paliativa o curativa, sino que sea preventiva. Que yo tenga esa rutina de ir a mi psicólogo cada 6 meses, cada 3 meses, y si tengo sintomatología de trastornos de ansiedad o trastornos depresivos o alguna otra patología, pues acudir a una terapia que pueda subsanarme esos síntomas y mitigar la sintomatología que estoy teniendo. Y cuando hablamos de relaciones de pareja, por ejemplo, que mi novio no esté todo el tiempo pues muy cómodo, contento porque estoy todo el tiempo conectada al trabajo. ¿Cómo hago para separarlo? Pues cambia un poquito cuando la convivencia es con el novio, ¿cierto? Si la convivencia es con el novio, van a ocurrir 2 cosas. Tu novio o tiene teletrabajo o tiene trabajo presencial. Si tiene trabajo presencial no va a haber tanto conflicto, pero si tiene teletrabajo, él también va a entender tu situación. Entonces yo creo que es algo de manejo y de manejar los roles dentro del núcleo familiar y manejar los cronogramas de actividades. ¿Se adaptarían ustedes, contrario a trabajar teletrabajo, a trabajar presencial? ¿Cómo lo ven? Pues yo soy feliz en el canal viendo a la gente llegar y saludarlos, mirarnos, abrazarnos. Yo pienso que la virtualidad lo que está haciendo es otro tipo de sociedad, está construyendo otro tipo de sociedad, una sociedad del aislamiento, una sociedad donde se olvidan los abrazos, donde se olvida lo perceptivo así de sentir más a la otra persona. Es una sociedad más fría, pensaría yo. Bueno, ahí es donde entra algo muy importante y es establecer vínculos sociales extralaborales. Entonces, cuando termine mi jornada laboral, entonces yo puedo tener un grupo donde aquí en Cali he visto que hay muchos grupos de ciclismo, grupos de patinaje, salen a la ciclovía, hay grupos para bailar salsa. Entonces es muy importante yo poder adherirme a un grupo de esos donde yo extralaboralmente yo pueda socializar, porque no solamente se socializa. 8 horas uno allí y termina su jornada laboral y seguir allí. Yo creo que sí es vital el cambio de ambiente. No, claro. Vital, lo más recomendable es que la persona terminó su jornada laboral y salga a caminar, salga a hacer cualquier tipo de ejercicio, puede ser cardiovascular, pero que sea fuera del entorno familiar. También es muy importante que las personas hagan seminarios, cursos, pero presenciales. Por ejemplo, ahorita que hay tanta necesidad del inglés, yo siempre les recomiendo a mis pacientes, bueno, entra a hacer un diplomado, entra a hacer un curso de inglés, entra a hacer un seminario o alguna especialización, pero que eso sea presencial, para que puedas subsanar de pronto el faltante que tú tengas a nivel laboral y ya puedas empezar a socializar a nivel de un ambiente educativo. ¿Te sientes aislada, Geraldine, a veces, o participas de estos espacios? No, yo sí me doy mis espacios. Yo todos los días me voy al gimnasio, salgo con mis amigas o me doy a dar una vuelta con mi mamá. Yo no, o sea, no siento que me haya deshumanizado. No es deshumanizar, es como aislarse un poquito. Por ejemplo, tus compañeros de trabajo no los conoces. No, eso sí, no. Entonces, y sí son muy fríos. Exacto, hace falta eso. Igual es otra cultura también, ¿no? Sí, reírnos en grupo, hacer actividades. Mis compañeros son, una es de Sudáfrica, el otro está como en Indonesia, pues no tengo ni idea. Ahí es donde entra la recomendación para las organizaciones. Sería importante también que las organizaciones empiecen a crear reuniones virtuales, por ejemplo, celebrar los cumpleaños. Por ejemplo, hacer días de integración donde puedan jugar cualquier tipo de juego interactivo, donde puedan hacer el 1 a 1. El 1 a 1 es yo expreso lo que siento, el otro expresa lo que siente, contamos de pronto algunas dinámicas de mi vida personal y es importante que las organizaciones también puedan establecer como unos métodos distintos a 100% virtualidad. Lo más importante, entiendo entonces, es o presencial o virtual. Debemos también poner límites, respetar nuestros espacios personales y aprender, digamos, a manejar todas estas situaciones, ya sea cualquier tipo de labor que hagamos, además de respetar el tiempo familiar. Gracias por acompañarnos en Asunto de Familia. Es con mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos.
Thank you.